El día de hoy estará con nosotros la profesora Elizabeth Linden Bracho, quien es miembro del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología. Adelante, Elizabeth. Bien, ¿por qué elegí yo el tema de los asteroides? Seguir abusando de su... Me gusta mucho porque dentro de nuestros tiempos humanos y los tiempos cósmicos, el suceso de esa coalición, sea cual fuere su origen, de lo que también me interesa hablar, para nosotros apenas la estamos vislumbrando, y en el universo esto sucedió en tiempo de ellos, hace muchos millones de años. Entonces nosotros estamos en el pasado de la galaxia, en el pasado del universo, en nuestra lentitud de percepción y de entendimientos. Los asteroides tienen un efecto muy inquietante porque en las versiones pues, científicas, entre comillas, hablan de la coalición de dos cuerpos en el espacio. Esos dos grandes cuerpos que coalicionan lo hacen desde una atracción mutua. Nosotros en la Tierra a eso le llamamos amor. Esa atracción mutua de los cuerpos fue tan intensa que en el choque de ellos se fragmenta. Y científicamente dice, pues es el origen de los asteroides. Es una franja enorme de cantidad de millones de piedras que se encuentran orbitando entre Júpiter y Saturno, ¿sí? ¿Sí estoy de acuerdo en esto o estoy contando mentiras, ¿sí? Entonces, estas piedritas dicen, bueno, la astrología no las toma muy en cuenta por su pequeñez, pero recuerden ustedes que no hay ningún acontecimiento, ningún suceso que no tenga importancia desde el punto y hora en que nosotros lo vislumbramos, en que lo percibimos y nos damos cuenta de su existencia. El observador modifica al observado, dicen, ¿sí? Entonces esto, unido al mito, como algo que sucedió, que nunca sucedió, pero que siempre está sucediendo, hace para mí que los asteroides tengan una importancia muy grande. Se habla de esto científicamente, luego nos remiten a la época del planeta en donde dos grandes culturas coexistían, entre comillas, pacíficamente. Una parcialmente terrícola, pero con una gran raíz en un horizonte cósmico lejano a nuestro planeta. Estoy hablando de la cultura atlante y de los lemures, ¿sí? Mejor empiezo diciendo que el 30 de junio es el Día Internacional de los Asteroides, para los que no sabíamos. Y en el siglo XIX, buscando descubrir nuevos planetas y suponiendo por las cuestiones antes citadas que había uno entre Marte y Júpiter, los astrónomos encontraron infinidad de piedras gigantescas y solamente 4 vislumbraron como muy importantes, que por orden de aparición fueron Ceres, Palas, Atenea, Juno y Vesta. Se catalogaron como planetas en 1808 a 1945, pero otros asteroides más pequeños comenzaron a ser descubiertos. Los asteroides que se iban descubriendo en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter fueron bautizados, ¿sí? Todavía hasta la fecha esto es origen de investigaciones buscando encontrar formas de incorporarlos a nuestra percepción como humanos desde la Tierra. Una teoría indica, pues, que la fuerza de Júpiter impidió que este polvo cósmico o que estos fragmentos de aquella gran coalición se formaran o se unieran como un planeta, porque la órbita, porque la fuerza de atracción de Júpiter no permitió que esto sucediera. Las formas, los tamaños, las composiciones, los brillos de los asteroides son muy variables. Los 4 primeros asteroides descubiertos son los únicos con suficiente brillo para no presentar dificultades en su observación. Sus órbitas las posicionan dentro, como les decía a ustedes, un poco caóticas, pero dentro de el conjunto de asteroides que están en los espacios entre, que ya mencionamos, ¿verdad? De los dos grandes planetas. Ellos, cuando se escapan, pues se dice que se van hacia
el corazón del sistema solar o hacia cualquier parte del espacio exterior. Algunos regresan al cinturón, otros nunca más regresan. Cuando se descubre Quirón, que es uno de los asteroides más grandes, se considera como planetoide. Incluso ya en nuestros conceptos de astrología, en las cartas natales figura como un planeta y pues tiene un significado muy particular. Entonces, continuando, diremos que para obtener una comprensión de la naturaleza de un astro, planeta enano, centauro, porque los centauros son otra historia también muy interesante, o asteroide, se analiza el nombre dado al mismo. Bautizamos con nombres de la mitología grecorromana a los cuerpos celestes y de acuerdo al nombre elegido es la naturaleza del asteroide. Entonces, si los asteroides fueran luminosos, los veríamos, dicen algunos, como estrellas en el cielo nocturno, pero los asteroides son cuerpos opacos y no podemos observarlos a simple vista por su pequeñez, ¿sí? Hay asteroides de 300 metros como CES y hay otros tan pequeños que pues no, pues son polvos sencillamente. Nos dicen que aproximadamente hace unos 4.600 millones de años una gran nube de gas y de polvo se derrumbó y fue a dar al centro de donde se formó el Sol, en el centro de esa nube. El Sol, por su parte, atrae hacia sí a la familia de planetas que hoy nosotros tomamos en cuenta y participan en la historia de nuestra vida. Los asteroides nunca tuvieron la oportunidad de convertirse en planetas. Se formaron en diferentes lugares a diferentes distancias del Sol. No existen dos asteroides iguales. Según el erudito ocultista Michael Sarion, o Michael Sarion, como ustedes lo quieran mencionar, las legendarias Atlántida y Muria tuvieron que ver con la destrucción del planeta Maldek, al que se le atribuyen el origen de los asteroides. Este planeta, el nombre de Maldek se le conocía como Lucifer o Tiamat, y en estos tiempos los habitantes de un planeta que por cierto empieza a acercarse a nosotros, el planeta Nibiru nuevamente, descubrieron que su planeta empezaba a tener problemas en su atmósfera y para reconstruir la atmósfera necesitaban oro y en el planeta Tierra pues había oro. Los humanoides, que eran simios más o menos lampiños, no tenían la inteligencia suficiente para explotar las minas o los yacimientos de oro para restaurar la vida en este planeta. Y ellos decidieron, por medio de mutaciones genéticas que se dieron a través de la fecundación de una de las mujeres de esta raza que se llamaba Mami, y que todavía hasta la fecha Mami es el término para hablar de mamá en tono cariñoso. Entonces ella sí logró dar a luz un humanoide con las características que actualmente tenemos como raza. Nosotros hemos tardado millones de años en evolucionar a lo que somos y tardaremos millones de años más para alcanzar esa, para que nuestro cerebro se planche, pues, porque todos estos pequeños surcos o arrugas del cerebro hablan de que todavía no alcanzamos tener la dimensión craneal para sostenerlo. Entonces, bien, había una tierra desconocida para nosotros con dos continentes, en el que habitaban los atlantes y en el que habitaban los lemures, ¿sí? En cada uno de estos dos continentes había una cultura muchísimo más avanzada que la que nosotros hoy conocemos en nuestro planeta. Esta es la leyenda urbana sobre estos temas, pero a mí me gustó mucho. Entre estas dos razas hubo una rivalidad que terminó en una lucha para controlar, que los llevó a protagonizar una guerra terrible. Ellos tenían... No se escucha. Se cerró su micrófono, Elizabeth. No se oye. Cuando esta guerra se da, el planeta colapsa porque las armas explotan y entonces dice, así se inició
encuentro con la franja de asteroides, ¿sí? Y luego dicen otra cosa más interesante. En la Tierra había seres a los que se les llamaban vigilantes, los ángeles caídos. Para mí, más que proceder de un cielo que hipotéticamente ocuparemos si nos portamos bien, o de un infierno a que iremos los que nos portamos mal, esos vigilantes pues eran ángeles, los ángeles caídos, dicen las historias bíblicas, y estos ángeles caídos pues eran pues extraterrestres, ¿sí? Que habitaban el planeta y que no vieron con buenos ojos esta guerra que se estaba dando. Y toda esta tensión generó también tensiones en otros planetas con resultados catastróficos. Los fragmentos salieron despedidos hacia Marte, impactándolo, provocando que gran parte de su agua y su atmósfera se perdieran en el espacio. Nos dicen que Marte está habitado, pero que viven en el interior del planeta, de Marte. Los fragmentos de Maldek no solo impactaron a Marte, también llegaron hasta nuestro planeta y ahí se estrellaron muchos de ellos en la Luna, que es nuestro escudo natural, y que algunos dicen que es un satélite artificial. En ese momento, la Tierra atrapó dos grandes trozos que estuvieron orbitando durante algún tiempo alrededor de nuestro planeta. Entonces teníamos 3 satélites, no uno, 3 lunas. Y los asteroides pequeños, los que luego formaron, atraídos por nuestro planeta, impactando de ellos en el Pacífico, mucho tiempo de nosotros, otro entre el Atlántico y el Caribe, produciendo profundas fisuras, abriendo peligrosos vórtices electromagnéticos que hoy llamamos el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Dragón. Los Anunnakis, antigua transcripción arcadia por el sumerio Anuna, que significa hijos de Anuto, son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos como los Anunas o ángeles caídos, como les comentaba hace un momento. Siendo perseguidos por su propia especie, acaban por llegar a nuestro planeta. Una vez aquí crean una base falsa, otra vez en Maldek, que se encuentra entre lo que hoy es Marte y Júpiter para intentar perder a sus perseguidores. Tiamat, también conocido como Maldek, Faetón, Lucifer y otros muchos nombres, pues fue este planeta de 15 veces el diámetro de nuestra Tierra actual el que provocó esta franja de asteroides. La destrucción de este planeta hace aproximadamente 50.000 años causó un caos y una disrupción increíble en todo nuestro sistema solar, desde la oración y el cráter de los planetas cercanos hasta el desplazamiento a las órbitas axiales de planetas tan lejanos como Urano, la Tierra y Marte, que se vieron también afectados por ello. Según Sarión, la Tierra tenía muy poca agua antes de la catástrofe de Tiamat, pero las aguas de inundación de Tiamat cambiaron todo, de modo que hubo más agua que tierra, como lo vivimos hasta la fecha. Muchos de los insectos, peces y animales que ahora tenemos llegaron en esas aguas. Los fragmentos que bombardearon la Tierra causaron muchas de sus depresiones. Atlántida es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos de Timeo y Critis, textos del filósofo Platón. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el este de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la isla y a los ejércitos rivales en un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se volvió innavegable a causa de los bajíos, pero más pronto que tarde, Atenas y los pueblos todos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo de este acontecimiento durante miles de años. Después llegó a Solón y a partir de sus relatos y un manuscrito de Critias, el narrador. La descripción detallada de y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su ubicación y existencia. Del mismo modo, el hecho de que la fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía hizo que otros estudiosos la vieran como invención destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Durante la Antigüedad y la Edad Media
prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna, y especialmente durante la segunda siglo XIX, se multiplicó identificada con diversas. La investigación moderna ha comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias del relato y que la narración presenta anacronismos y datos imposibles, lo que lleva a descartarla como histórica. Sin embargo, algunos historiadores admiten la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un hecho verídico relacionado con un desastre natural. Michael ha reconstruido importantes conocimientos sobre el tema de la Atlántida, de los antiguos escritos irlandeses y celtas, y sus conclusiones son asombrosas y revolucionarias. Ambas culturas se encontraban en un proceso muchísimo más avanzado que el nuestro, y su posición y su poderío abarcaba todo el planeta. Fueron rivales en una lucha por el poder que las llevó a protagonizar una terrible guerra con poderosas armas que ya mencionamos, y después de un tiempo la Tierra recuperó cierta sensación de normalidad. Los renegados atlantes salieron de sus guaridas subterráneas, comenzaron a reagruparse y reconstruir su civilización lo mejor que pudieron. Estaban localizados en el continente de los Apalaches, que se extendía de lo que hoy es Groenlandia hasta el norte de Europa y la península de Siberia. Su ciudad o asentamiento se llamaba Atlantis en honor a su rey Atlán, y por la misma razón el océano debajo de ellos se llamó el Atlántico hasta la fecha, pero eran muy pocos, entre 50 y 200 dicen, y la tarea de reconstrucción fue enorme y laboriosa. Y aquí es donde la historia de Sitchin coincide con los autores que mencionan en la civilización de los homínidos, es que fueron esclavizados los homínidos por estos pueblos. Los atlantes eran humanoides, atractivos y muy inteligentes, pero desalmados y crueles. Lo opuesto a los primates. Una nave espacial a otro continente, a un hogar al que llamaron Lemuria. Los lemurianos crecieron en número, vivieron vidas productivas y pacíficas, con su mitad humana emocional liderando el camino. ¿A cuántos asteroides reconoce la astrología? Hay millones de estas rocas flotando en el espacio, pero la astrología reconoce los efectos de 5 de ellos en la personalidad humana. Si hablamos del mito de Eros, pues descubrimos que Eros es el dios del amor. Se considera que había nacido al mismo tiempo Egea y el caos. También se piensa que nació de huevo original engendrado por la noche, cuyas dos mitades al romperse forman el cielo y la tierra. Eros es uno de los asteroides más importantes porque además de ser los más grandes cercanos a la Tierra, el hombre logró colocar una sonda espacial en su superficie en el 2001. Recibe el nombre del dios griego del amor porque se la asocia a las creencias y orientaciones sexuales. Descubre cómo nos comportamos sexualmente y qué es lo que nos seduce. Vesta tenía por sobrenombre a Ayolocucio. Casi no existen representaciones de su arquetipo y las que se encuentran son muy difusas, puesto que los ritos para invocarla se hacían a través de la ceremonia del fuego, simbolizando el calor de las emociones. Se le representa por un círculo que en la antigua Roma simbolizaba la totalidad y estaba en medio de la ciudad. Su culto fue establecido en Roma por Numa y perduró hasta el final del paganismo. Las festividades de Vesta tenían lugar entre el 7 y el 15 de junio y tenían como objetivo renovar el contacto con la diosa y pedirle la protección del hogar. El lugar donde se encuentre Vesta es el concepto, en un horóscopo, es el concepto que nosotros tenemos de hogar. En la mitología romana, Vesta era la diosa del hogar, precisamente, hija de Saturno y hermana de Júpiter, Neptuno, Plutón, Juno y Ceres. Está relacionada con las vestales, que eran reclutadas a la edad de 10 años para mantener encendida la llama del templo dedicado a esta diosa como sacerdotisas del fuego eterno. Se corresponde con Hestia en la mitología griega. Se corresponde
con esta mitología griega, aunque en el culto romano adquirió mayor relevancia. Esta diosa es el símbolo de la fidelidad y nos habla de a qué o a quienes nosotros somos fieles. Vesta es el segundo más cercano a la Tierra, también ha sido muy estudiado por la NASA, cuya sonda espacial Dawn bajó a su superficie en el 2011. Hace referencia a la llama espiritual, introspección y energía creativa. Define lo que nos apasiona y sirve como guía ocasional. Ceres fue el primer asteroide descubierto por el hombre y es considerado como un planeta enano y también se ubica en el cinturón de asteroides. En la mitología, Ceres es la diosa de la agricultura y la que controla las estaciones. Astrológicamente representa nuestra productividad, los ciclos cortos y repetitivos, así como la sensibilidad de cada persona hacia el medio ambiente. Ocupa 1/3 de la masa total del cinturón de asteroides. Astronómicamente, el estado de Ceres cambiado. En una resolución propuesta en el año 2006, se propuso como uno de los planetas en nuestro sistema solar, pero al final fue reclasificado como planeta enano por la Unión Astronómica Internacional. Ceres, Deméter, era hija de los titanes Cronos y Rea, hermana de Zeus, Hades, Hera y Bestia. Era la diosa de la vida, la agricultura y la fertilidad, protectora de las estaciones, los cereales y en general de la naturaleza, características que compartía con su hija Perséfone o Proserpina, a quien a veces llamaba simplemente Core, doncella. No tenía una posición estable en el Olimpo. Solía vivir muy lejos de los demás dioses, siendo una diosa de la naturaleza anterior a plantar semillas y cultivar plantas. Así llevaba una vida pacífica hasta que su hija Perséfone fue raptada, si recordamos ese suceso, fue raptada por Hades, su tío, que decidió convertirla en su esposa, y Zeus lo aprobó, estuvo de acuerdo con su hermano. Deméter llegó a enloquecer buscando a su hija, descuidó la tierra, que se tornó árida y fría, y la mayoría de las plantas murieron. Perséfone fue salvada por Hermes, pero por haber comido semillas de granada en el inframundo, tuvo que regresar a Plutón y exigió su presencia, este dios, por lo menos una vez al año. Esto provoca el cambio de las estaciones. Entonces, las características generales son que Ceres representa el alimento, su domicilio es Tauro, se exalta en Cáncer, se exilia en Escorpio y se cae en Capricornio. Su palabra clave es nutrición incondicional. Su arquetipo, madre nutricia, o Gea, madre, la diosa. Rige funciones digestivas y la fecundación. Su polaridad es femenina y la duración de su órbita es más o menos de 4 años y medio. La deidad que la representa, Deméter, la agricultura, el trigo, los alimentos, enseñó a los hombres a cultivar la tierra. Diosa de los ciclos naturales, madre de Perséfone, se asocia al alimento físico y espiritual y a los cuidados que mantienen la vida. Necesidad de que nos necesiten es lo que nos da esta diosa, este asteroide. Protección, sobreprotección, enseña cómo nutrirnos, fecundidad o abundancia, pero también escasez de acuerdo a los aspectos que haga con otros planetas en nuestro horóscopo. Ciclos también de muerte y renacimiento. Es muy importante, en mi caso estoy haciendo un estudio con la hora, fecha y muerte de Armando, mi pareja sentimental, y viendo qué tenía él como aspectos con estos asteroides y ver si es posible calcular también el momento de nuestra muerte. Y sé que es posible en un horóscopo, pero por alguna razón muy comprensible no se nos da. Que tiene que ver con ciclos de muerte y renacimiento, debe ser posible rescatarlo, y de ahí a nosotros como comprometidos con estos conocimientos y sabedores de la permanencia de la vida, pues saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, de acuerdo al momento de nuestra muerte y los compromisos adquiridos. Dependencia. Ceres en las casas, en la casa 1, Ceres hace que la vida en general tienda a verse condicionada por el instinto maternal. Los rasgos maternales conforman el carácter y la expresión externa. También hace que la persona sea modesta. Si está en Aries,
se nutre de la pelea, la competencia, la necesidad de ser primera o primero. Se fomenta constantemente la necesidad de identidad propia y ser pionero o pionera de lo que sea. Géminis dice intuición, la crianza, los sueños, la inteligencia, la curación, la percepción y la memoria. Y en Géminis, en la casa 3, comunicación, escritos, diálogos suelen orientarse hacia cuestiones relacionadas con la naturaleza, con la productividad, favorable para compraventa de terrenos. Cuando Ceres se encuentra en Cáncer, la crianza, el hogar y la familia, todas cosas afines a Ceres, pues ocupan un lugar preponderante en la vida de aquellos que la tienen así. Ellos necesitan un hogar seguro en donde puedan retirarse con la familia. Son muy reservados en relación con esto. La relación con su madre es particularmente importante. Cuando empieza a preocuparse por alguien es porque se ha creado un vínculo muy importante con esa persona. Tendencia a depender de los demás. Su amor es muy fuerte, son muy sensibles, necesitan saber amarse a ellos mismos. Les gusta cocinar para los demás, debe encontrar un equilibrio emocional. Y profesiones, enfermería, pediatría, parteras, educadoras o educadores, bueno, ambos sexos, pues, preescolar, psicología, médico pediatra, obstetricia, nutriólogo, educador, profesor de primaria, diseñador textil o decorador de interiores, psicoterapeuta infantil, trabajador social, niñera, teletrabajo en casa, maestro médico, pedagogo, anticuario, chef, repostero, consejero, psicólogo, astrólogo, historiador, trabajo en museos, trabajos relacionados con el hogar y la familia, ama de casa. Ceres en la quinta y en Leo. Necesita mucha atención para sentirse nutrida, se sienten apoyados cuando la gente los adora y los felicita, gustan de evaluaciones y obsequios, les gusta evaluar y obsequiar también, son orgullosos y se sienten heridos cuando se les humilla. En los espacios de la comunicación, escritos y diálogos que suelen orientarse hacia cuestiones de productividad, laborales, temas que igualmente pueden ocupar inquietudes mentales, inclinación a viajes cortos y excursiones. En la casa 4 se nutre con la comida, en las cosas caras, la comodidad, obtiene lo que necesita y tiende a retenerlo. Lo conocido le funciona bien y no le gustan los cambios. Cuando está en la casa 3, lee, estudia, es autodidacta, interpreta el mundo y prefiere que el mundo la interprete, pasa tiempo en compañía de sus hermanos, le hace muy bien este tipo de convivencia. En Géminis, cuando Palas Ateneas está por su tamaño, bueno, de ahí ya deducen ustedes el comportamiento por signos y casas. Vamos a hablar de Palas, que por su tamaño fue candidato a ser considerado como planeta. Fue el segundo en ser descubierto, representa la inteligencia creativa, la lógica, intuición, astucia y estrategia para alcanzar objetivos. Nos indica qué tanto colocamos el plano mental por encima del emocional y la habilidad para resolver cuestiones sentimentales. Los celos, el equilibrio dentro de las relaciones es importante. Ceres fue el primer asteroide descubierto en 1801 y ahora se cataloga también como planeta enano. Y de ser el asteroide más grande, pues pasó a ser el planeta más pequeño. Ocupa aproximadamente 1/3 de la masa total del cinturón de asteroides. El estado de Ceres astronómicamente ha cambiado. En una resolución propuesta en el 2006 se le propuso como uno de los planetas de nuestro sistema solar, pero fue reclasificado como planeta enano por la Unión Astronómica Internacional. Era hija de los titanes Cronos y Rea, Ceres, hermana de Zeus, Hera y Bes, diosa de la agricultura y la fertilidad, señora de las estaciones, los cereales y en general de la naturaleza. Disculpe que la interrumpa, eso ya lo había dicho. Dijo que seguíamos con Palas. Perdón, perdónenme por favor. Estoy bastante nerviosa porque lo que yo quería y como yo lo quería, Palas Ateneas, llamada frecuentemente solo Palas, es la diosa de la sabiduría y el segundo asteroide en ser descubierto y el segundo en tamaño en el cinturón de asteroides, el tercero en masa.
Eso es lo que no había dicho, ¿sí? De Palas, ¿verdad? Equivale a 1/3 del volumen de la Luna y ha sido recalificado como planeta enano. Entonces, volviendo otra vez a los asteroides, pues vemos que preponderantemente son femeninos, ¿sí? Y que tienen lo que no nos dan los otros cuerpos celestes. Los asteroides lo que hacen es acentuar en nuestras vidas con términos muy específicos las situaciones que los planetas solamente contactan de una manera un tanto general. En mi opinión, los asteroides serían como si fueran un estudio profundo de Venus, el único planeta femenino dentro de los grandes planetas, ¿sí? Entonces, ¿hablé de Eros en las casas o todavía no les menciono esto? Entonces, Eros en la primera casa contribuye en general a tener una tendencia a la seducción por medio del erotismo. En la segunda busca recursos por medio de las relaciones. En la tercera, la comunicación y los ambientes familiares generan una experiencia de amor apasionado. En la cuarta casa, relaciones eróticas en un entorno hogareño. En la quinta casa, arte erótico, creatividad en las propias relaciones. En la sexta, placer para sí mismo y del cuerpo como fuente de recreación. En la séptima, un matrimonio generado por la pasión. En la octava, un erotismo sin tabúes ni restricciones. En la novena, el erotismo como una forma de alcanzar estados místicos. En la 10ª casa, el erotismo se estimula con el exhibicionismo. En la 11ª, las amistades se convierten en amor erótico. En la 12ª, amores secretos o pasión que se despierta desde los cuidados de lesiones o en confinamiento, hospitales, cárceles. Eros por tránsito progresivo. Nos da contacto. Pues la palabra es desordenada en que manifesté mi ponencia. Tenía otras intenciones, lamentablemente no las pude concretizar por mi ineptitud, pero en lo que yo les vaya a enviar como texto estarán ya, les prometo solemnemente, en el orden adecuado. Ahora solamente quise que los asteroides ocupen un lugar importante en nuestra carta natal, de verdad. Y en mi experiencia personal a la hora de interpretar un horóscopo, hacen una gran diferencia entre solo hablarles de los planetas en el momento de mencionar los asteroides. Aparentemente, también estamos como nosotros, bueno, yo en lo personal muy lejos de ello, pero los astrólogos serios y que tienen una proyección internacional empiezan a ver también con buenos ojos a los centauros, que los centauros también son masculinos y femeninos, y también seguramente llegarán a representar una profundidad grande en la interpretación de nuestras propias cartas natales. Yo me creo, y lo digo con mucha seriedad, que todo lo que existe en el momento en que nosotros lo descubrimos impacta en nuestra experiencia de vida, y en ese impacto existe un antes y un después, antes de saber que aquello existía y después de que yo lo he descubierto. Y el cielo es infinito, y la presencia de los grandes hermanos que allá habitan es también infinita. La astrología, que paradójicamente no está clasificada como una ciencia, sabemos que es el origen de todas las ciencias que existen y que existirán, y en algún momento se le dará esa dignidad de ser la madre del conocimiento humano. El cielo nos refleja y nosotros reflejamos al propio cielo. Y pues por ahí un autor muy, muy amado por mí, creo que es el tibetano, que está platicando con su hijo, contemplando las estrellas, y el niño le pregunta: padre, ¿qué dicen las estrellas? Y él le contesta:
que dos sombras en la Tierra están hablando de nosotros. Entonces, ya a lo mejor soy la sombra más densa del planeta, pero mi inquietud y mi interés por estos conocimientos es genuina y espero, pues, por lo menos contactar o despertar en esta distinguida y culta audiencia y conocedora infinitamente más que yo de estos conceptos, despertar la inquietud con esa finura. Quisiera que en algún momento pudiésemos nosotros entender nuestra vida como aspirantes a grandes iniciaciones o a grandes servicios, empleando la filosofía y el contexto en el que nos movemos como estudiantes de estos complejos conocimientos del espíritu, ¿verdad? Les reitero mi disculpa por el desorden. Hubo cantidad de cosas que me impidieron acompañarme de la forma adecuada en esto. Pero les prometo solemnemente que el escrito tendrá las cualidades y la calidad que no tuvo la presentación. A lo mejor solo logré despertar su inquietud o quizá los hice alejarse más del tema, pero en mi interés había el deseo de que ustedes sean también estudiosos hasta de los polvos que nos rodean. Les agradezco, me despido de ustedes con cariño. Elizabeth. Pues, sí. Mira, muy agradecida porque yo jamás había oído hablar de todas esas cosas hermosísimas que has hablado. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo hace uno para poder saber dónde están esas piedritas en el horóscopo de uno? En el cálculo de tu horóscopo puedes tú incluir la presencia de los asteroides. En donde te hacen tu carta natal, tú pides que incluyan los asteroides. Todavía los centauros, hasta donde yo sé, no están incluidos. Ni siquiera existen símbolos como de los asteroides existen ya, ¿verdad? Pero sí pueden calcular tus asteroides. Y pues sí, te prometo, hubo un G-Tools, que no sé, Roberto Treviño, qué lugar ocupe en este momento. Yo lo conocí como anciano del Ashram de Monterrey y él escribió un libro sobre los asteroides, que lamentablemente presté ese boleto de regreso. Pero te aseguro que sí encuentras temas que específicamente te digan cómo ver tus asteroides en tu carta natal, desde el cálculo, ¿sí? Luego vienen ahí los nombres, a cuántos grados están, en qué casa, y ya tú deduces por el carácter de la mitología del asteroide la forma en que está afectando tu vida, ¿sí? Ok, ay, muchísimas gracias, Elizabeth. Me encantó. Gracias a ustedes por su paciencia. Si alguien más tiene alguna pregunta para Elizabeth. Sí. Adelante. O si hay algo por escrito en el chat, una pregunta sobre esto de los asteroides. No hay preguntas en el chat. Si alguien tuviera alguna pregunta, puede anotarla en el chat o puede abrir su micrófono y plantearla. Betty nada más pregunta que se resumió el libro de Enoch que está leyendo. Sí, hay un libro de Enoch muy interesante, efectivamente. Sí. Bien. Pues, muchas gracias. Bueno, quería agradecer por esa presentación muy nutrida. Yo he identificado los asteroides en mi carta. Pues algunos lo tengo en la casa 7, a Vesta. Lo tengo a Palas en la casa 11. A Ceres en la casa 12. Y tiene alguna reverencia sobre mi... Sí, gracias. Me han ayudado y lo he estudiado. En ese caso, en Palas, que es la inteligencia, sí me han dicho que es en la casa 11, que se me presta para usarlo como terapeuta o como ayudar o involucrarme más con los amigos, o se me presta por estos asteroides en esa casa. En crisis también.
Y también sobre Vesta en la casa 7 hice referencia sobre eso, porque tengo un stellium en la casa 7, pero ya con Vesta se me ayuda, no me normaliza. Me ayuda a llevar eso. La diosa me decía de como el matrimonio, fidelidad, comentaba ahí Elizabeth. Sí, las relaciones. Sí. Ahí de seres, no me acuerdo sobre asteroide que hizo hincapié. Sí, yo espero. No, la comida. Sí, yo espero de verdad que hagamos una coalición así de estudios sobre asteroides y aportemos por escrito en este sitio de nuestro colegio o de nuestra escuela de cosmobiología, aportemos más datos sobre esto y profundicemos cada uno en lo que elegir un asteroide, a lo mejor aquel que más se identifique con nuestra propia personalidad, ¿sí? Y trabajar en ese asteroide y compartirlo con los demás para que tengamos una dinámica sobre el tema, ¿sí? ¿Sí les parece? Sí, a mí sí, aprendemos. Gracias. Porque pudiera ser que por considerarlo poco importante le den carpetazo y pues se siga hablando de lo muy importante, pero insisto en que todo es importante y si se profundiza, pues nos da tesoros, ¿verdad? Increíblemente valiosos para nuestro autoentendimiento, que finalmente es el más importante. Saber para qué sirvo, pues. Dudas, ya con eso me siento satisfecha. ¿Y alguna otra persona que quiera hacer una pregunta? En el libro que menciona Elizabeth, Roberto Treviño menciona que los 4 asteroides, Veles, Pasta, Juno, etcétera, son las 4 formas de amarnos, de cómo nos vemos, cómo nos amamos, con inteligencia, con amor espiritual, etcétera. Adelante con las preguntas. Gracias, Francisco. No, nadie quiere, Elizabeth. Betty, hay una persona, Angelina Ramos, pregunta que si podemos poner el título completo del libro y Betty comenta, quiere el nombre de la página web. No sé, supongo que del libro. No hay un libro como tal sobre los asteroides. Hay varias versiones de autores diversos en Internet, ¿sí? Todo está bajado de páginas de Internet. Entonces ahí ustedes ponen asteroides y aparece en astrología o aparece en astronomía. Pueden tratar de documentarse en ambas fuentes y ver su propia experiencia de estos fragmentos del universo en nuestra propia vida, en nuestra carta natal. Pero no hay un libro como tal, excepto el de Roberto Treviño. Y si él solamente habla que son formas de amar, creo que sí, respetando muchísimo su expresión, pues son algo muchísimo más que formas de amar. Son todo lo que los seres humanos que encarnamos con la experiencia de una vagina, de ser mujeres y de dar a luz no solo hijos, sino experiencias y expresiones de vida. Los asteroides son nuestra principal fuente de información de nuestra propia feminidad para las mujeres y para el hombre, pues de su Eva interna, ¿no? Indagar sobre su percepción del universo desde esa sensibilidad profunda del ser femenino. Sí, un pequeño comercial. El libro que menciona Elizabeth se llama La magia de la astrología. No sé si lo alcancen a ver. Lo pueden comprar en Amazon por Roberto Treviño. Y pues trae un capítulo sobre los asteroides. Adelante, Lisa. ¿Lo puede mostrar otra vez, Francisco, por favor? Gracias. A ver si desde acá se ve. Sí, gracias.
Ya. ¿Cuál es la editorial, Francisco? La editorial, ahorita te digo. No, fíjate, no la encuentro, pero ahorita que la encuentre se los pongo en el chat. La magia de la astrología, ¿verdad? Se llama Cosmovisión, editorial Cosmovisión. Gracias, ya lo anoté aquí en el chat. Bien. Gracias. Adelante con las preguntas, por favor. En el chat ya no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede abrir su micrófono. Bien, entonces le pediríamos a Cecilia si nos hiciera favor de ir cerrando. Y luego Yolanda. Sí, Francisco. Bueno, antes si quieres anunciar la próxima plática, Francisco. Ok, entonces le encargamos a Yolanda, si es tan amable. Claro que sí, todos invitados de hoy en 8 a la conferencia que le toca al profesor Cecilio y va a hablar sobre fechas importantes en la astrología. Entonces, todos invitados de hoy en 8, misma hora, mismo canal. Gracias. Cecilia, si nos puedes dar así como una breve plática introductoria de lo que vas a ver, ¿qué significa fechas importantes en la astrología? Pues miren, yo todavía no sé porque no lo he hecho, pero bueno, porque tengo algunas en mente. Voy a empezar a lo mejor por el signo de Tauro y lo voy a correlacionar con el signo de Escorpio, que es el Día de Muertos que pasó ayer y antier. Y bueno, lo voy a correlacionar astrológicamente. Luego me sigo con el mes de noviembre a ver qué encuentro y cómo lo relaciono con la astrología, y así diciembre. Y así me voy mes con mes, inclusive las fechas iniciáticas también, porque se seleccionan en esos meses. Espero, tengo la idea, pero exactamente no sé qué voy a poner, pero de que pongo algo, por lo menos, pero sí, son interesantes. Por ejemplo, yo estaba viendo que el signo de Tauro, Día de la Madre, en Tauro se exalta la luna, entonces representa la vida. Signo de Escorpio, noviembre, representa la muerte. Lo vamos a relacionar con la obra de Shakespeare, que es Hamlet. Hamlet, ¿de qué habla Hamlet? Y bueno, así voy a ir correlacionando con el signo de Escorpio. ¿Qué nos dice Hamlet? Por ahí si pueden leer a Hamlet, pues me dicen qué dice Hamlet con respecto a la muerte o a la vida. Entonces, Tauro te representa lo que es la vida y todo lo que asimilamos y lo que socialmente aceptamos. Escorpio representa lo que desechamos y socialmente lo que rechazamos también, como el sexo, como las sociedades, excremento, sudor, etcétera. Todo eso es excreción. Entonces, y Tauro tiene que ver con lo que asimilamos, o sea, la madre, la comida, y todas las cosas relacionadas a lo que entra por la boca. Entonces, más o menos esa es la idea que quiero hacer. Y bueno, pues no les digo más porque ni yo mismo los tengo todavía en orden. Seguro que va a ser algo súper interesante porque el profesor Cecilio siempre nos sorprende. Espero. Bien, pues muchas gracias, Cecilia. Esperamos con ansias la próxima plática. Agradecer a Elizabeth el gran esfuerzo que hizo para conectarse. Luego que nos pase la información, se los publicaremos aquí en la Escuela de Cosmología. Prometo que con ilustraciones y todo, ¿sí? Con la claridad que no pude transmitirles, porque yo creo que entraron en contacto con mi locura, que tampoco es desdeñable, ¿verdad? Porque pues la locura no, siempre... Muy bien, Elizabeth. Muy bien la plática. Inclusive ya quieren todo el mundo ubicar sus asteroides, ¿no? Nada más. Corriendo a buscar mis asteroides. Ya los tengo. Bueno, y te quiero preguntar algo, a Elizabeth. ¿Te puedo preguntar? Adelante. Claro que sí. Ajá, yo ahondo tu duda. Ajá, ok. Conseguí que Polus está en mi medio cielo en Acuario, casa 10. Cuéntame. En la casa 10, teniendo tú a este asteroide maravilloso ahí, tú te destacas o eres visible a través de las actividades relacionadas con este asteroide. Es decir, tu contexto de manejo de tu imagen
es desde una especie de sabiduría, de planeación, de pureza, de experiencia un poco mística, algo así. ¿Tiene sentido para ti? ¿Sí? Pues sí. ¿O no mucho? No, bueno, pues sí. Por ahí va la cosa. En ese mundo nos movemos. En este mundo nos movemos, efectivamente. Entonces, sí, pues es muy inquietante ver que somos somos polvo cósmico, polvo de estrellas, ¿verdad? Entonces no hay nada ajeno en el universo, no hay nada que no repercute en nosotros, pero desde una sensibilidad que vamos desarrollando, supongo, porque desde mi primer grado no puedo hablar mucho de esto, pero supongo que esto de adquirir esta conciencia superior es eso, esa sensibilidad para percibir más finamente aquello que soy y desde esta percepción ser más útil para mi hermana humanidad, para todo lo que me rodea. Poder, tengo contacto fuerte con personas que integran la protección del medio ambiente y ellos tienen seres casi todos en el medio cielo y son personas que incluso se han visto amenazadas de muerte porque quieren romper con espacios que representan valores importantes para nuestra ciudad y colonizarlos, levantar casas donde hay parques o donde hay áreas de pulmón para nuestra ciudad, ¿no? Entonces, pues sí, son asteroides lo que nos lleva a ese contenido profundo de nuestra feminidad, seamos hombres o sean mujeres, seamos mujeres o sean hombres, los que perciban esto de sus asteroides, van a entender los hombres su eterna profundamente y las mujeres vamos a proyectar nuestra feminidad en espacios impresionantemente importantes para el servicio a nuestros semejantes, ¿sí? Yo, en especial tú, con un asteroide a casa 10, eres un ser privilegiado, pero profundamente comprometido con un servicio, ¿sí? Sí, indudablemente. Creo profundamente en eso. Sí, así es. Entonces, de defender incluso hasta con la propia vida aquello en lo que creemos y para lo cual estamos diseñados a servir, ¿verdad? Sí. Pues bueno. A eso no sé, para esto, Vivi. Muy bien, sí. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Agradecimientos en el chat. María García comenta que muchas gracias por la charla, muy interesante sobre los asteroides y que le deja la inquietud de investigar en qué casa los tiene. Qué bueno, con esa inquietud me quedo satisfecha. Si para eso sirvió mi dispersión y mi manera tan tonta y absurda de darles la plática y desperté su inquietud porque dijeron, ay, si sabemos más sobre esto, entonces, ¿qué pasa? Pues cuando lo sepamos nos daremos cuenta, ¿sí? De que somos más útiles en el saber para qué servimos. Porque si yo, por ejemplo, sirvo para barrer, pues tengo que ser escoba, ¿verdad? Pero si sirvo para abanicar, pues tengo que ser abanico. Si quiero barrer como abanico o abanicar como escoba, pues voy a fracasar, ¿verdad? Y teniendo conciencia de mis habilidades y mis limitaciones, sirvo mejor, ¿sí? Es como una manera de lograr saber dónde uno enfocar su servicio de manera que sea eficiente y efectiva. Que logre hacer el trabajo bien hecho. Buenísimo. De todas maneras, no me voy a perder ni una palabra cuando digan tu grabación, porque ya tengo todos los asteroides y voy a estudiarlos todos. No sabes qué manera tan hermosa vas a entenderte a ti misma. ¿Cómo vas a saber por qué te duele tanto aquello? ¿Por qué eres tan capaz para esto otro? ¿Por qué todo eso? Porque eso es la mujer, eso es lo que somos como mujeres. Esa sensibilidad intensa y apasionada de manifestarnos en aquello que somos, ¿verdad? Bellísimo, bellísimo. Sí. Es una manera de ver algo más allá de lo común de la astrología. Así es. Claro, más profundo. Sí, la astrología es extraordinaria. Y yo creo que apenas estamos empezando a abrir un libro enorme, inmenso, ¿no? Que en la primera página ya nos tiene a todos totalmente capturados. Imagínate, cuando lleguemos al índice, va a ser algo verdaderamente formidable.
yo por mi parte dentro de unas 500 encarnaciones empezaré a entender más o menos las cosas. No lo ponga tan lejos, por favor, no lo ponga tan lejos. No, Vamos a tratar de andar más rápido. Montémonos en el ascensor, desde el bastón y a veces ¿sí? Desde el bastón y a veces la sillita con ruedas, ya no creas que corro mucho. Es que el ascensor está en tu corazón, está en tu mente. Sí, es cierto. El cuerpo físico es finito, pero el alma es inmortal. Así que aprovechala. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Sí. Un abrazo, Elizabeth. Gracias. Otro para ti también de mi parte. Hay una pregunta más en el chat. Pregunta Ruta y de que Juno en el ascendente, ¿qué significa? Juno en el ascendente. ¿Recuerdan que les dije que hacía esa diosa en el ascendente? La hace a ella una persona capaz de enfrentar muchas cosas, una guerrera, probablemente tiene que defender mucho su propia yoidad, su ser, estar presente, elegir estar presente. Eso es lo que le diría Juno en su ascendente. ¿Tiene sentido, amiga? Sí. Sí, estar presente porque sí me aíslo y me escondo, no me gusta estar presente. Debes elegir estar presente, ¿sí? Sí, a veces apago la cámara y hago, no voy a apagar la cámara, y así. o en la yoga me pongo a caminar. Por eso es que te escondes. Sí, o cuando yo voy a yoga me pongo al final. Sí, se esconde. Ponte al principio. Ok, ya entendí. Tienes mucho que dar, pero tienes miedo a abrirte por temor a dar lo que cada uno te pedimos, ¿sí? Entonces, recuerda, como mujeres somos esencialmente madres y el concepto de maternidad es nutricia, o sea, nutrir, servir para amamantar, para generar recursos, ¿sí? Entonces, tu ascendente es una cosa muy fuerte y muy importante. Sí, y a veces que no voy a un lugar, dije, no quiero ir, no quiero esconder, entonces voy, me abrazo, pero sí, tengo que ser presente. Déjate abrazar y corresponde, ¿sí? Gracias, sí, gracias. Hay preguntas, Ceres y Vesta en el ascendente, ¿qué significa? Pues es una persona que sirve a los demás con mucho entusiasmo. Es una persona, Ceres, recuerden que es la diosa de los cereales. Vesta es en realidad como una virgen. Son las vestales, las que estaban destinadas a mantener el fuego divino. Es una persona que defiende los ideales, los suyos, y que es capaz de luchar también por un ideal y de generar recursos. Una persona noble, caritativa, medio guerrillera, así como a veces dispuesta a tomar las armas para defender aquello en lo que cree, ¿sí? ¿Tiene sentido para la persona que hizo la pregunta? Totalmente, es terrible, pero es así, medio guerrillera. Bueno, es terrible, pero es cierto, y por cierto es tan terrible, ¿verdad? Sí. Entonces sí, medio guerrillera o guerrillera y medio, ¿verdad? O guerrillera y media, pero que nadie se entere. No, que todos sepan que tienen que enfrentarse a ti para poder lograr defraudar o lastimar a alguien. Porque es desde la defensa hacia otros que tú te decides a tomar las armas, claro. Genial. Ya ves qué importantes son los asteroides, ¿ves? Yo digo que le echas la culpa. No le eches la culpa a nadie. Mira, la cuestión es esta. Le repito sobre aquello de los tiempos, del infinito y lo finito, o sea, de lo que es un instante para el universo y nosotros marcamos centurias. Entonces estamos prácticamente en gestación de una cultura que no sabemos en dónde va a darse a luz por fin. En la Tierra, yo digo que Tierra es la gran gestora. Estamos todos en ese proceso de ir diseñando nuestro perfil de servicio, ¿sí? Y tenemos que hacerlo a base de experiencia, adquiriendo conciencia, ¿verdad? Claro. Gracias, profesora. Hay una pregunta más de Alicia Cervantes. Vesta en la casa 5 en Tauro. En la casa 5 en Tauro.
sus hijos, pobres de sus hijos. Bueno, perdón, no pobres. Si tienes hijos, pues es como Tauro, pues Tauro es Venus, su regente hasta el momento. Entonces eres una madre tremendamente cariñosa, pero puede ser un poco posesiva, demasiado demandante y demasiado cuidadosa. O sea, te da miedo que el niño camine sin que tú lo lleves de la mano. Y los hijos no son nuestros hijos, son hijos del anhelo de la vida. Entonces hay que dejarlos caminar, porque si no, no crecen. El triunfo de una madre es dejar que sus hijos salgan de su casa. Cuando el hijo te escribe allá cada mes y es independiente y te dice que te adora, pero no, pues sí, casi nunca lo es, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que como madre lograste generar un hijo independiente, fuerte, valiente, un guerrero que ya triunfó, que ya está en las filas de la vida, ¿sí? Entonces eso significaría. Y también como amante te hace posesiva, celosa, etcétera, ¿sí? Cuidado. El amor no, bueno, cada quien lo vive como lo siente, ¿verdad? Gracias, profesora. Y hay otra pregunta. Juno y Palas en la casa 11. Palas es la sabiduría. Entonces ella es una persona muy valiosa para nuestra institución porque tiene este asteroide en la casa 11, que es la casa de las fraternidades, la casa de los amigos, hermanos. Entonces es la casa de Acuario. Y la casa de, aun cuando esté otro signo, cualquiera en esta casa, está representando eso. Es una persona valiosísima para nosotros como fraternidad, porque ella tiene exactamente el concepto y el sentido de lo que eso significa, ¿sí? Y si lo puede comunicar, qué bien, ¿sí? Me puse como una cotufa. ¿Ah, sí? Reventé como una cotufa. Estoy como un sapo gordo y que me voy a reventar de lo orgullosa. No, pues no te revientes, mantente en esa posición de cotufa, pero solo sin quedo reventar. como cotufa. Sí, no, sin reventar, pero viviendo con intensidad lo que te corresponde sobre el tema, ¿verdad? Chévere. Sí. Gracias, Elizabeth. No, al contrario, gracias por tolerar toda mi falta de coherencia en mi ¿Cuál plática? falta de coherencia? Si vieras mis exposiciones, te mueres. No. Ay, pues déjate estar presumiendo. Ay, sí. Sí, ella está presumiendo. Viene lo hace buenísimo. Sí, sabe muchísimo, lo hace buenísimo y está ahí. Pero mira, cocino mejor de lo que hablo, ¿eh? ya tendremos la oportunidad. ¿Oh? Ya tendrán la oportunidad que les ofrezca yo un riquísimo pastel de soya o dulce, ¿verdad? Un estofado para la Navidad, ¿sí? Bien. Cualquier cosa. Gracias. Hay una pregunta más. Con que mande la receta suficiente, con que mande la receta. Hagamos otro espacio en donde compartamos cocina de respeto a la vida, cocina naturista, cocina vegetariana, ¿sí? Cero animal, cero producto animal. Así es. ¿Sí? Bien. Creo que hay una pregunta más en el chat. Alicia Cervantes pregunta, ¿Vesta en Virgo en casa 5? Otra vez los hijos, y con Virgo, pues Virgo, recuerden ustedes, pertenece a la cruz mutable, es la tierra de la cruz mutable, entonces es la casa quinta. Entonces, creaciones para el servicio a sus semejantes, cuidado amoroso de sus hijos, sobre todo preocupación por lo material, por la vida material de su familia, tratando de que tengan no solo lo indispensable, sino lo necesario y lo suficiente para que puedan tener un mejor o mucho éxito, ¿sí? Y mucha creatividad para lograrlo. Eso daría ahí en la casa quinta, ¿sí? ¿Tiene sentido? Gracias. Adelante, Alicia Cervantes. Hola, sí, lo que pasa es que, bueno, no son míos. Este de Virgo es de mi hermana. Ella tiene Vesta en la casa 5 y la pregunta es porque sus hijas, ninguna de las dos quiere tener hijos y ella pues quiere ser abuela, ¿no? Pero ya están grandes,
30 y 33 años. Dicen que las no. Hijas tienen 30 y 33 años. Bueno, hay esperanzas. Mira, yo tuve a mi hijo a punto de cumplir 40, ¿sí? Y es un hijo maravilloso. Desde esa edad pude ser mejor madre que si lo hubiera tenido, todavía con ganas de bailar y de andar de loca por ahí. Entonces, tus hijas quieren tener la suficiente madurez para poder ser unas madres realmente entregadas para sus hijos y no quedarse con el anhelo de andar en el baile, en el cine, en la diversión, porque los hijos la están amarrando. Entonces, los hijos son un compromiso muy importante. Y cuando somos madres maduras, bueno, no tanto como yo, pero cuando somos madres maduras, nuestros hijos tienen mejores posibilidades de ser mejores hijos, mejores seres humanos, cuando los tenemos estando todavía con ganas de muchas cosas, de vivir, ¿verdad? Entonces, respetarlo, respetar que sus hijas tengan hijos cuando les toque, ¿sí? Sí, no, bueno, más bien es que ellas no quieren tener hijas, no quieren tener hijos. Y Vesta tiene que ver con la diosa de la virginidad y es una virgen, pues no tiene hijos, ¿no? No tiene hijos, pero la virgen no es precisamente, si profundizamos sobre el concepto de lo que es una virgen, no es una mujer que no tiene hijos. Una virgen es una mujer pura y la pureza nada tiene que ver con el himen, ¿sí? Entonces, ello va a determinar una maternidad cuidadosa. ¿Cuál sería la palabra clave de Virgo? ¿Alguien la sabe? Virgo, ¿qué lugar ocupa en la ronda zodiacal? ¿Qué número? La 6, en la casa 6. A ver, ¿qué número de casa? La casa 6 y yo analizo. ¿Y qué es la casa? Utilizo. Yo analizo. Entonces, por eso ellas están en este momento decididas a no tener hijos todavía. Yo tampoco quería tener hijos, pero en el momento en que me embaracé me volví loca de felicidad, ¿sí? Entonces, eso de no tener hijos, yo pensaba en un mundo tan caótico, tan cruel, no hace falta un hijo más, una criatura más para sufrir. En ese dramatismo me encontraba, ¿no? Pero la vida es la vida. Y cuando nace un ser, nace porque pidió venir, y pidió venir exactamente al lugar donde llegó y en la forma en que llegó. Entonces, cuando un hijo nos agrede, que no es mi caso, diciendo es que ¿por qué? Y le decimos es que tú me elegiste como mamá y tú decidiste venir en este momento para realizar aquello que este momento te está pidiendo, sea lo que el momento te pide, ¿sí? Entonces, desde el análisis, pues ellas están un poquito resentidas o desesperadas, o no sé cuál sería el término, o ver el mundo como yo lo veía, ¿no? Piensa en un mundo con los polos, descubriendo aquellos continentes que dijeron que nunca existieron y aquellas culturas que seguramente fueron los lemures y los atlantis, y el deshielo de los polos nos está llevando a conocer aquello que la historia y la ciencia negó tanto tiempo, se está poniendo en evidencia. Entonces, pues eso es nuestra vida. Y en el momento en que ella tenga sus nietos, sus hijas van a estar convencidísimas y van a adorar a sus hijos. Si tienen que ser mamás, por mucho que se defiendan, van a ser mamás, ¿sí? Entonces, que no se preocupe, que deje de preocuparse por los nietos y que disfrute los hijos. Gracias. Yo quiero comentar algo sobre esto, sobre el mito de la diosa Vesta. Bueno, miren, esa diosa en la mitología griega es Hestia, y Hestia representa una parte de la luna nueva. La luna nueva tiene que ver con diosas que deciden conservar su virginidad, pero esta virginidad es sinónimo de independencia, no de castidad. Entonces, algunas diosas son capaces de generar por sí solas sin la participación masculina. Ahora, en el sentido de esta diosa, ella personifica el aspecto casto y pacífico. Ella nunca participó en guerras, es prácticamente la diosa de la familia y del hogar. Entonces, siempre está dispuesta a socorrer a quienes suplican su protección. Se le representa por un brasero, este brasero con los 3 colores de la triple diosa, que es el carbón en su aspecto negro, cuando está encendido el rojo y cuando queda las cenizas, que es blancas. Entonces representa la triple diosa. Entonces, en un sentido de interpretación, esta diosa puede tener hijos, pero no le importa tanto el
si está con la pareja, está con el marido o no, pero sí da esa tendencia de que es independiente y no nada más es esta diosa, está también Hera, está también la Diana Cazadora o Artemisa. Todas estas diosas pretenden ser independientes y les cuesta mucho trabajo las dificultades en relación al matrimonio. Era todo, nada más era una aportación. Muchísimas gracias, Cecilio. Sabiduría profunda. Sí, gracias. Gracias, profesor Cecilio, profesora Elizabeth. Hay otra persona también que pregunta, Lourdes García, pregunta si puede haber relación entre los alimentos y los planetas. No sé si alguien quiera contestar. Pues yo digo que sí, una profunda relación, porque todos están representando fuerzas, energías, y la nutrición de nosotros como seres humanos, el objetivo es generar una energía, una fuerza y una prolongación de la vida. Tiene que haber una profunda relación, pero más que con los planetas, precisamente con los asteroides, ¿sí? Entonces, de acuerdo al elemento en donde cada planeta se sitúe, pues sería el tipo de nutrición que el planeta nos está ofreciendo. De acuerdo a mi concepto, no sé lo que mis colegas, los demás profesores opinen al respecto. Cecilio, sobre todo, Francisco. Sí, miren, por ejemplo, si ustedes tienen su sol, vamos a suponer que en Escorpio, eso nos indicaría los alimentos que son asimilables para Tauro, o sea, cuáles alimentos se clasifican como Tauro, o sea, que pueden ser los menos maduros. Y sin embargo, en el opuesto, que es el signo de Escorpio, opuesto a su sol, son los alimentos que pueden dañarlo, que le pueden ocasionar problemas de salud. Y bueno, y no nada más eso, por ejemplo, Venus representa todos los azúcares, pastelitos, dulces, pan, chocolates, galletas, todo eso es el aspecto de Venus. Marte tiene que ver con los sabores picante y sobre todo también tiene que ver con los alimentos vitaminas, alimentos energéticos, tiene que ver también todo lo que produce calor, como por ejemplo las carnes, los mangos, etc. Entonces sí hay una clasificación de todos los alimentos en relación a los planetas. Júpiter, por ejemplo, si lo tienen en primera casa, implica una persona que come demasiado. Saturno en primera casa implica una persona que no come mucho y tienden a ser delgados. Entonces sí, los planetas influyen mucho en el tipo de alimentación. Entonces siempre Venus, por eso Venus se asocia, por ejemplo, con la falta de cariño, la falta de amor, compensándolo con consumo de harinas y de azúcares. Y así no podríamos ir con todos los planetas, pero bueno, ya alguna vez vamos a exponer una clase referente a los planetas y los alimentos. Excelente. Adelante. Excelente. No más preguntas en el chat. Gracias. Perdón, yo sí tengo una pregunta con respecto a lo que acaban de decir de los alimentos. O no entendí bien, pero ¿cómo puedes saber, por ejemplo, si eres Alicia, Libra? Ya estamos cambiando el tema. Estábamos con los asteroides y nos estamos yendo ahora con los alimentos. Si quieren, sí, yo sé, todo es interesante. Vamos a proponer que el colegio haga una plática sobre los planetas y los signos y los alimentos para que todo el mundo esté muy al pendiente de eso. Ya estamos sobre el tiempo, pues agradecerle mucho a Elizabeth su esfuerzo. Como podrás ver, Elizabeth, dejaste muchas semillas plantadas. Agradecerle a Cecilio y Yolanda, a Zulay, su participación. Y bueno, nos vemos la próxima semana con los días festivos, por decirlo así, y los planetas o los signos a cargo del profesor Cecilio Tlamitzi. Muchas gracias, buen provecho y hasta luego. Chao, gracias, un abrazo. Gracias, profesora Elizabeth. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Saludos. Gracias a todos.